Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a dar mi top final de favoritas del Mexicana Universal 2023 rumbo a Miss Universo. ¿Cuáles son esas candidatas que yo veo acercándose a la corona de este país? Por supuesto, hay candidatas muy buenas. Y por supuesto yo quiero saber cuáles son tus favoritas. ¿Cuál es tu máxima a ganar este concurso? Así que déjamelo saber en los comentarios. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar. Daniel Ramos presenta. Son 11 favoritas las que tengo en mi top. Y vamos a iniciar con Mexicana Universal Puebla. Me parece una niña fascinante, muy bella, con un rostro que me recuerda mucho a Regina Peredo. Un buen cuerpo, pero ella se quedó a mitad de camino. Me faltó más evolución, me faltó más ese modo Miss que me cautivara. Pero aún la sigo viendo como un potencial para un concurso internacional. Yo creo que sí, tiene uno de los mejores rostros de la competencia. Me eclipsa su mirada. Aquí estamos viendo su fotografía, que sale muy guapa. Y yo creo que es una niña que no hay que desaprovecharla. Yo creo que para clasificar en un top 10 estaría muy bien. Aunque yo hice un top 11 y la tengo en el top 11. La siguiente candidata es Mexicana Universal Sonora. También la tengo dentro de mis favoritas. Me parece una chica súper guapa, bellísima, con mucha actitud. Tiene un porte que me gusta bastante. Tiene eso que cuando la ves en el escenario es una caballota, un mujerón, una chica bastante bella que se puede trabajar. Por ahora no la veo lista como para ir a Miss Universo, pero sí una chica trabajable, moldeable para ir a representar a México a cualquier concurso. Me encanta su figura y yo creo que sí puede hacer una buena representación en cualquier concurso. La siguiente favorita es Mexicana Universal San Luis Potosí. Me parece que es una chica que ha estado muy constante en la competencia, bellísima, tiene un porte de reina sin igual. Me encanta porque la veo caballota, igual que la candidata pasada. Me parece que hay mucho para trabajar con ella. No la veo lista para Miss Universo ni para cualquier concurso internacional por ahora, porque bueno, hay que trabajar, hay que ajustar detalles, hay que trabajar en un look que impacte, que por ahora no se lo veo, pero aún así creo que es una chica con mucho potencial. La siguiente favorita que tengo por acá es Mexicana Universal Guerrero, que si algo tiene ella es que es una excelente speaker, una excelente oradora. Siento que con ella hay que trabajar, el menos es más, porque ella tiene facciones bastante fuertes y siento que cuando la minimizan el styling es cuando ella mejor se ve. No me gustan esos maquillajes dramáticos, espero no verlos en la final, sino algo más suave, un peinado más sencillo, que es lo que la hace resaltar. Y por supuesto una figura envidiable. Si esta niña pisa el top 5, cuidado porque es una excelente oradora. Espero que trabajen esos temas de looks que la hacen ver mucho mayor. La siguiente favorita es Mexicana Universal Sinaloa, que me parece una niña fabulosa con una actitud cuando sale al escenario magnífica. Me encanta su belleza, muy típica de México. O sea, me parece excepcional y tiene demasiado porte porque es alta. La veo demasiado estilizada, un cuerpazo. La veo como para un reina hispanoamericana, estaría excelente. Me parece una chica muy bella. La siguiente favorita es Mexicana Universal Ciudad de México. Desde siempre una de mis favoritas. Se ha mantenido en la competencia, pero yo esperaba que la competencia se subiera un escalón más. Sin embargo, siento que se mantuvo. Esperaba mucho más de ella, eso sí, pero la sigo viendo como una fuerte candidata para estar dentro del top de las favoritas.
cuerpo, belleza, rostro, actitud. Me sigue gustando Ciudad de México y cuidado y si no pisa ese top 5 porque la chica se las trae. La próxima candidata que tengo dentro de mi favorita es Guanajuato, que me parece una chica espectacular con un cuello súper alto que le da mucha elegancia. Me gusta muchísimo su porte, su look, aunque hay que trabajar en definir un look que la haga a ella resaltar esa belleza tan elegante que tiene y esa clavícula tan espectacular que ustedes saben que yo amo a las misses que tienen esa clavícula tan prominente y ella es una de ellas. Tiene mucha actitud, mucha seguridad al salir al escenario y me encantaría verla en ese top. Mexicana Universal Nayarit, una chica bastante bella, a mí me gusta muchísimo. Además, en esta fotografía oficial en traje de baño sale súper bella y con un cuerpazo envidiable. Me gusta muchísimo porque si algo tiene ella es un lenguaje corporal exquisito. Tú la ves a ella y le ves los ojos, le ves la boca, le ves todos los rasgos, cuando mueve la mano, cuando posa, o sea, súper bien. Me gusta muchísimo. Para estar en un top 10 siento que está súper bien. La próxima candidata es Mexicana Universal Colima Máxima. Si algo me encanta de ella es como le maquillan esos labios por fuera, que se ve así como sexy, pero no sexy, pero se ve elegante. Me encanta cómo retrata, tiene uno de los rostros más bellos de la competencia. Me encantó todo lo que he visto de ella desde que inició la competencia. La veo súper fresca, la veo súper elegante. Me encanta cómo luce. Yo quiero ver a esta niña en un concurso internacional definitivamente. O sea, tiene una elegancia, tiene una cosa, tiene algo que me atrapa y que definitivamente me gustaría verla llegar muy lejos en este Mexicano Universal. Quizás un Miss International pudiera ser, le iría bastante bien. Un Miss Universo, o sea, me encanta su elegancia. La siguiente favorita es Mexicano Universal Michoacán. Si algo tiene ella que me encanta es su naturalidad, que es lo que la distingue del resto de las candidatas, que yo no la veo inyectada, yo no la veo, no, yo veo a ella una chica súper, que ojo, no estoy en contra de las que se operan, pero la veo ella súper natural. Hay chicas que quizás se inyectan filler, este tipo de cosas de relleno que quizás le quita esos movimientos propios de la cara y le resta naturalidad. Y por supuesto a ella yo la veo natural, sencilla, espontánea. Me encanta su rostro, cómo proyecta. O sea, Michoacán sin duda alguna llevan a una representante lista para Miss Universo. Una chica que sin duda alguna se ha robado las miradas y la atención de los fanáticos de los concursos de belleza. Tiene una estampa de reina sin igual y espero que llegue en la final a matar. Que tome el micrófono y llegue con todo porque es una de mis máximas favoritas a ganar la corona rumbo a Miss Universo. Y por último y no menos importante tengo a Mexicana Universal Chihuahua, que ella pareciera que estuviera compitiendo en Miss Universo. Así se va a competir, señores. Desde el día 1 hasta el último día, hasta la noche final, usted se corona de esta forma. Así se trabaja y esta niña lo ha hecho súper, pero súper bien. Me encanta el trabajo que ha realizado. O sea, impecable outfit, estilismo, maquillaje, una oradora sin igual. La chica sin duda alguna profesional, estampa de reina. Ella ya luce como una Miss Universo y ella luce como una Mexicana Universal. O sea, ella no fue a jugar, ella fue por la corona y lo está logrando, así que la aplaudo, así se hace. Para mí es la máxima a coronarse. Mexicana Universal Chihuahua, sin duda alguna, me lo está dando todo más todo en la competencia y yo la tengo como mi gran favorita, mi carta para México, para este próximo Miss Universo a celebrarse en El Salvador en el mes de noviembre. Con ella llevarían una excelente reina que ya está lista. Por supuesto, ajustes, detalles, cosas muy pequeñas, pero ella ya está compitiendo como si estuviera en Miss Universo y esa es la actitud que debe tener toda reina de belleza y ella me encanta. Yo quiero saber tu top, déjamelo saber en los comentarios y por supuesto no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.